En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Día martes de Chile Público con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también con la app de Radio Agricultura y con una sintonía que recorre lo largo y ancho de este país, porque en Talca somos 94.5, porque en San Felipe y Los Andes somos 102.3, porque en Copiapó somos 101.3, porque en Concepción somos 88.1, aquí en Santiago, en los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, donde está el señor Pablo Volvarán en los controles, somos 92.1. Siempre disfrutamos lo que nos escribes a través del WhatsApp del programa, al más 569-8868-4923. Y recuerda que también estamos presentes en radioagricultura.cl y en YouTube Live. Como es habitual, los días martes nos ponemos la chaqueta, nos echamos el pelito para atrás, el copete, para tener un outfit acorde al invitado, al contertulio, el señor Marco Antonio Enrique Sominami. Bienvenido. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eso. A la orden de estar aquí en este gran programa. Nos echaba de menos 2 semanas que mucho, usted, te juro que sí. Yo lo sé, pero me gusta escucharlo de su parte. Es que verdad que a mí me encanta porque yo, bueno, soy admirador tuyo y creo que la radio es encantadora. O sea, la radio, el programa de la radio y el programa es encantador y me encanta venir. Creo que es un programa inteligente y difícil. Y yo cada vez digo, ¿qué hago hoy día que Jorge Pomar me va a torturar con la evaluación al gobierno? No, eso no lo vamos a hacer hoy día, ¿no es cierto? No, ya está un poco repetitivo y vamos a las materias más contingentes, porque eso ya lo puede escuchar la gente en cualquier programa. Si objetivamente esto es como en un momento pegar al gobierno de Piñera, era una cosa, pero era como ir a tomarse una cerveza con los amigos, no revestía ninguna complejidad mayor. Es verdad. Estamos en un momento muy difícil y además creo que sin salida. Profundizaremos en otros temas, pero yo creo que están sin salida. Te quiero preguntar, querido Marco Antonio, por la ley Naín Retamal, que ha causado mucho debate, no solamente porque creo que ha tenido una pésima conducción en sí, en términos de cómo llevarla adelante legislativamente. Yo creo que el Partido Socialista se ha quejado con mucha razón. No te pueden llamar un día, oye, por favor, esta cuestión hay que aprobarla sí o sí, y al otro día así como, oye, pero la aprobaron así esta gente de gatillo fácil. Yo no sé si la pobre ministra Ana Lía Uriarte, que está con sus temas de salud personales, se está notando esa falta de conducción, la falta de conducción de la jefa de gabinete, en este caso también la ministra Carolina Toá. Y también preguntarte por cierto matiz que puso la ONU acerca de la ley Naín Retamal. El presidente dice, oye, no nos alondremos tanto a la hora de gobernar, está bien que ¿no es cierto?, protejamos al carabinero del delincuente, pero tampoco entreguemos a lo mejor un terreno que el día de mañana nos puede terminar siendo muy caro. Y antes de que entonces me responda, lo que sí yo creo es que siempre el Parlamento inevitablemente actúa en la coyuntura. O sea, es difícil que 4 años atrás, 5 años atrás, hubiesen sido tan visionarios, ¿no es cierto?, y tan estudiosos y tan metódicos de haber avanzado en protección a carabineros, que yo creo que efectivamente se necesita. El problema es que estamos en un momento tan duro que pareciera ser que cualquier cosa también que uno dice, oye, pero no será mucho, es como, pero usted no quiere proteger a carabineros. Entonces, y yo sí quiero proteger a carabineros. Pero me cuesta saber hasta dónde estirar el chicle, precisamente porque estamos en un momento duro, y yo creo que hay que ser muy duro incluso con la delincuencia, pero va a llegar un momento, y tengo toda la esperanza en ello, de que esto va a ir bajando un poco la tensión, el momento crítico en cuanto a seguridad. Vamos a volver a ser un país más tranquilo, un país más parecido, ojalá, no sé, al del 2010, al del 2005, tampoco el de los 90, pero más tranquilo, cuando la gente decía, no, me tomaba la micro, o sea, me bajaba a las 2 de la mañana, caminaba a la casa, no pasaba nada. No creo que lleguemos a eso, pero creo que va a bajar un poco la tensión. Entonces, si esa legislación va a quedar adecuada a ese Chile que espero que lleguemos. Yo no quiero estar en este Chile donde todos los días matan un carabinero, donde todos los días, ¿no es cierto?, hay 10 portonazos, donde todos los días asaltan a la señora Juanita, la dueña del almacén. Entonces, me preocupa que el Parlamento siga actuando tan con la soga al cuello.
Yo creo que dijiste en una parte de tu introducción, dijiste mal conducido, creo que está mal conducido el debate. Las policías, hay dos niveles, el debate práctico. Las policías tienen al menos dos misiones, ¿no? Combatir el delito y garantizar el derecho a la protesta social en el orden, la convivencia de minorías y mayorías. Son como sus dos misiones. No controlar la frontera, etc. Y es perfectamente compatible exigirle a una institución que respete los derechos humanos y sea implacable con el delincuente. Pero aquí está tan mal conducido que quedó como puesto como un dilema. Ujú. Y no hay ningún dilema. No existe ese dilema. No hay dilema. No existe el dilema. Existen los énfasis, y ese es el problema, es que el énfasis que está dando el Congreso ahora tiene consecuencias de mediano y largo plazo. El énfasis de querer demostrar de que todos, al igual que el frívolo Correa Sutil, que en el año 2001 se disfrazó de Batman en La Moneda, su secretario interior. Respetado, jurista, disfrazado de Batman, ¿eh? Con los carabineros al lado. O sea, la imbecilidad comenzó. Tenemos un ministro del deporte que 22 también se disfrazó carabinero. Claro. En un momento de una fiesta también. No, pero este era disfrazado de Batman en La Moneda para anunciar un plan de seguridad. O sea, este ya es peor. O sea, porque lo otro es la frivolidad. Esto ya es lo que se le criticó tanto a la pobre Pikachu. Lo hizo el inventor de los disfraces en el poder, es Correa Sutil, que escribe en el Mercurio. Jurista respetado. Sí. Menos velo, los días sábados disfrútenlo. Yo lo leo los días sábados. Disfrútenlo vestido como estúpido, vestido de Batman, y con un carabinero al lado, y carabinero, como tienen que tener que decirlo, miraban como un tipo serio, diciendo, se acabó la delincuencia. 2001, te estoy hablando. O sea, digo aquí, este tema de la delincuencia se ha prestado para cualquier cosa. Y yo considero que está mal conducido, porque las dos cosas no son contradictorias. Y después, para aterrizar la discusión, efectivamente Chile está conociendo un tipo de delito. ¿Cómo calificarlo? ¿Más cruel que antes? De todas maneras. Decapitación. Y más organizado. Secuestro, y exactamente. Que demanda una logística mayor. Entonces diría que hay como dos cosas que hacer inmediatamente. Meterle mucha luca a Carabinero, mucha plata. Necesitas más inteligencia, ¿para qué te voy a aburrir? Vehículos, La formación de Carabinero. Yo le felicito a la Karina Sosa, la generala de los derechos humanos, pero ¿tú sabes cuánto ha formado? 2.000 desde el 2019. 2.000 y son más de 60.000. Sí, por ahí anda la fuerza O sea, canal. no supera el 5%. O sea, vale decir que el 95%, hay dos maneras de verlo. ¡Wow! 2.000 en 3 años, en 4 años, y la otra es decir, falta el 95% de los carabineros que todavía no conocen el plan de Karina Sosa. Creo que se llama Karina Sosa, la generala. Entonces lo que quiero decir es que me parece que está mal conducido porque aquí no hay ni buenos ni malos. Y en eso yo sí le reconozco un punto a la derecha. Nosotros siempre le hemos dicho, ustedes no respetan los derechos humanos. Y algunos dicen, no, nosotros lo que queremos es que se acabe el delito. Y también ellos de vuelta, injustamente nos dicen, por lo menos a mí, que a mí no me importa el delito. Yo estoy amenazado de muerte y va Carabineros, te quiero aclarar, mucho en mi casa. O sea, hace 3 años estoy amenazado de muerte y dependo de los Carabineros. Para bien y para mal. Y me irrita verlos cuando usan la luma de manera excesiva contra un estudiante en el suelo, y me irrita ver cuando un estudiante le tira una molotov, pero no veo por qué esos dos sentimientos, ¿me explico? Son culposos. Yo no soy culpable de tener esas dos verdades en mi cabeza, las tengo las dos. Y lo que trato es que la política haga su pega, que el estudiante no tenga que tirar una molotov, que el estudiante se sienta representado en las elecciones, por eso he sido candidato. Yo prefiero que el estudiante me castigue a mí, no votando por mí y votando por Boric. Supongo que se habrá desquitado diciendo yo no voto por Marco, pero voto por Boric, me va a salvar. Prefiero el castigo de ese joven de esa manera a que tire una molotov. Y también le quiero pedir a Carabinero que, inspirado en un filósofo sociólogo, Max Weber, que todo el mundo utiliza con mucha facilidad para decir el monopolio y la fuerza la tiene el Estado, con cautela también, porque el Estado también abusa. Y por eso es que en Estados Unidos Trump logra defender el uso de las armas, porque filosófica y constitucionalmente los gringos dicen también el ser humano puede defenderse del abuso del Estado. Entonces fíjate cómo todo esto entramos en unas aguas muy profundas del pensamiento de cómo vivir juntos, en que lo que yo digo, hagámoslo un poco más simple en Chile. 1, policía eficiente con recursos bien formada, plata, mucha plata Carabinero. 2, ser implacable con los abusos policiales. Y 3, creo que en eso sí, la pereza de Gabriel Boric para los indultos del presidente, con una muy buena intención, tratar de cicatrizar lo que fue el 2019, esa fue la intención, supongo yo. Yo creo que no. ¿Tú qué crees que No, yo creo que él tenía un convencimiento ideológico. ¿De qué? No, yo creo que
de que esas personas eran luchadores sociales, de que esas personas representaban una manera de hacer política en un momento determinado al cual él inevitablemente hasta el día de hoy simpatiza, entendiendo que está en otra posición y en otra labor. Pero a mí no me cabe duda de que él simpatizaba ideológicamente con esa No es postura. contradictorio, po. Porque si él hubiese querido de verdad cicatrizar heridas, tendría que haber indultado de los dos lados, a lo menos uno, así como para que cicatricemos, para dar una muestra de que estamos Lo que cicatrizando. pasa es que carabineros condenados hay re pocos respecto a la cantidad de cabros que estaban procesados. O sea, carabineros procesados 3 años con prisión preventiva Fíjate que deben ser unos 90, no me acuerdo la cifra. Uno o dos. Salieron los informes de gendarmería y las personas que... Por no el sé, estallido estoy hablando. Por sí, el del estallido, no sé, hasta 6 meses atrás que continuaban en las cárceles, tampoco nos superaban las 70 personas. Eso. Las 60 Yo dije personas. lo mismo, sí. Yo me puedo haber quedado pasado 20, pero no eran 1000, eran 90, 70. Pero aquí también aprovechamos que hay mucho auditor que a veces yo lo he visto tuiteando de buena fe diciendo, pero también tienen derecho humano los carabineros. Y eso es una confusión que hay que aclarar rápidamente. El carabinero es un chileno, es pueblo, es un hombre humilde, una mujer humilde. Sí. Cuando está vestido de verde, cuando está vestido tiene un arma, adquiere una entidad que no tiene el ciudadano. Vale decir, si yo te pego a ti ahora, a ti, yo a Jorge Marco me enrabio, eso iremos los dos a un juicio, habrá un árbitro que determinará qué tipo de delito cometí yo por agredirte. Si yo agredo a un carabinero, estoy en un grado adicional porque agredo a la República. A su vez, si un carabinero a mí usa de manera abusiva la fuerza, eso se llama una violación a un derecho humano. Y el carabinero, que como chileno tiene un derecho humano, él adquiere una responsabilidad de Estado que no tiene el individuo de a pie, por ponerlo en simple. Entonces se habla de violación a los derechos humanos cuando el Estado hace un uso excesivo de la fuerza. Y se habla, lo que no justifica, son simplemente ponernos de acuerdo a las categorías. Y yo considero que un joven que le tira a un carabinero una molotov es inaceptable, todo lo que te puedes imaginar. Pero se distingue que son dos planos completamente distintos, porque no es el que tiene una molotov un hombre vestido de verde a nombre del Estado que con recursos públicos lo hace. Son categorías distintas, ni es mejor ni peor. Simplemente distintas, dices. Inaceptables las dos, cuidado, que estamos en un terreno muy resbaladizo. Es intolerable una molotov, te lo aclaro yo, que nunca he tirado una molotov, nunca he tirado una piedra, yo, para que te hagas una idea, pero ni a un momio ni a un carabinero en mi vida. De hecho me criticaban en la universidad porque yo estudié al lado del pedagógico en la Chile, licenciatura en filosofía. Se me tildaba de una carrera bien combativa, sí, por ponerle una... Imagínate. Por ser semánticamente amable. Por ser elegante, yo estudié en la Facultad de Filosofía, gran facultad, en que todas las semanas los jueves se paralizaban las clases porque empezaban las molotovs contra carabineros. Nunca me sumé. Fui criticado por mi mundo, porque me consideran que como yo, además que era hijo de un revolucionario, no iba a tirar molotov. Cierto. Porque mi papá no tiraba molotov, por si acaso, era parte de la discusión que sería interesante discutir, pero jamás hizo eso Miguel Enrique. Es una discusión interesante, pero para mantenernos en el debate resbaladizo en que estamos. Es intolerable que un joven tire una molotov a un carabinero. Es intolerable que tú o yo insultemos a un carabinero. Es intolerable que lo desafiemos. Es intolerable. Al mismo tiempo, él tiene un estándar distinto al tuyo y el mío. ¿Cierto? Porque es un arma. Sí, claro. Entonces tiene él una cantidad permiso del Estado para usarla. Y una cantidad de protocolos que él tiene que cumplir que yo no tengo que cumplir. ¿Me explico? Que en mi pelea, acuérdate, con los fiscales. Yo no soy imparcial. Ellos tienen que ser, tienen que parecer imparciales. Son los deberes. Y por eso es que tienen X privilegio. Precario, pero un carabinero tiene una mejor pensión que un profesor. ¿Por qué tiene una mejor pensión un carabinero que un profesor? Porque la tarea del carabinero no es que sea mejor ni peor que la de un profesor, sino que arriesgan su vida literalmente. O sea, sí. Se puede morir mañana un carabinero. Algo similar con la Fuerza Armada. Exactamente. Y son pactos que uno no toca. Uno dice, no, lógico. Y a mi juicio, además... Yo creo que los profesores ganar lo mismo, pero es otra discusión. Demanda, además, que tengan un incentivo al ingreso. Porque... Y nadie en su sano juicio se atrevió a decir, bajémonos las pensiones a los carabineros, ¿no es cierto? Recordemos los promedios de pensiones de carabineros, son 800.000 pesos promedio. Sí, pueden llegar a 2 millones oficial mayor. Y a 3 millones algunos, llegan con facilidad. Un profesor, 250 lucas. Y las dos funciones son clave en la sociedad. Educar a nuestros hijos y cuidar el orden público y el orden social, para ponerlo. Un profesor debiese andar por los 700.000 pesos si cotizó sin lagunas, básicamente. Bueno, pero planteado así, es evidente que ese profesor, en materia de pensiones, se jubila mucho menos bien que un carabinero. De acuerdo. En promedio, digo.
Es otra discusión, pero para mantenernos en el terreno resbaladizo en el que entramos, que es súper fascinante, que creo que es lo que el gobierno no está manejando bien, que es, yo ponte tú, que creo que hay que hacer, aprobar en primera instancia la ley y corregirla en la comisión mixta, y meterle todas las indicaciones en la mixta. O sea, la versión, Yo la sería tesis toda. ¿Sabes por qué sería práctico? Pero creo que lo está haciendo mal, porque es que esto es... No, yo lo planteo mal. Sí, pero... lo planteó mal, está mal es que la política, yo creo que una definición de política a mí me gusta es el arte del sentido, es dar sentido a las cosas. Boric no es el primer candidato que no cumple su promesa. No es el primer historia de la humanidad que hace lo contrario de lo que dijo. No, o sea, pero los buenos políticos son los que le dan un sentido a las cosas, que la gente empieza a aceptar, a adherir a un vector. Dice, me están llevando para allá, y todos nos quedamos con la idea que tal presidente Elwin nos llevó a la paz. Se nos olvida que hubo boinas, que fue un desastre, que Pinochet hizo un cheque a su hijo y fue un escándalo y que hubo que aceptarlo. O sea, dice, no, Elwin fue un gran pacificador. Sí, con un solo detalle. Todos los chilenos tuvimos que ver cómo el papá Pinochet le hacía un cheque con plata a todos nosotros, acuérdate, a Pinochet hijo. Sí. Y no se pudo investigar. Augusto Pinochet diría. Te recuerdo que no se pudo hacer nada. Pues se enojaron una mañana, amanecieron de boina. ¿Te acuerdas? De boina negra. Sí, claro. Entonces dicen, no, que Elwin fue un gran presidente. Uno podría decir también, oye, qué cobarde fue, que no, allá había corrupción explícita. Y hubo que, acuérdate, yo me acuerdo perfecto, mi papá era ministro. Me acuerdo perfecto, hubo que... Fue un episodio que yo también leí bastante. Y la verdad, yo creo que, bueno, no, es otra discusión medio histórica. Yo creo que era la salida que teníamos. Era demasiado frágil la democracia. Pero de ahí a decir, claro, pero de ahí a afirmar de que la transición fue perfecta y que no hubo corrupción. Eso fue un acto de corrupción que tuvimos todos que aceptar por la fuerza y que la derecha chilena defendió como un acto heroico del comandante. No he escuchado todavía nadie criticando. El pequeño episodio... no he visto, fíjate, todavía no veo un solo artículo que diga el bochorno democrático. Nosotros, momios, tuvimos que defender en esos días. ¿Sabes lo que decían? Yo me acuerdo. En ese momento Chile Vamos, la Alianza por Chile y todas esas cosas, nombres que tuvieron, la UDI, estaban cuadrados con Augusto Pinochet todavía. Que era una ofensa a las Fuerzas Armadas. Cuadrados. Sí. Que no se debía agredir a la memoria del país. Bueno, pero para volver al terreno resbaladizo, el énfasis, ¿cuál es hoy día? Sentimos que hay una crisis de autoridad, de que Carabineros está debilitado, ¿no es cierto? Absolutamente. Entonces hay que dar... En forma y fondo. Entonces en la política, que es dar sentido a las cosas, hay que reponer las cosas en su lugar. El derecho a la protesta, garantizarlo, y al mismo tiempo que haya autoridad policial. Entonces estos proyectos de ley, que a mí me preocupa su efecto en el mediano plazo. En el corto plazo me gusta, que oye, mira, reordenemos un poco la conversación, sí a la protesta, pero no se discute, que a los carabineros se les respeta. Ese es el ánimo en que está. La consecuencia práctica, y hay evidencia y hay literatura comparada sobre esto, o sea, hay estudios, evidencia, es cosa de ver los países, todos los que han aumentado en América Latina, las atribuciones policiales en esta línea terminan, yo soy medio francés, babio, se dice, derrames, errores colaterales, ¿cómo se dice? Excesos policiales. Ajá. Porque si un policía hoy día, mal remunerado, pero con una futura buena pensión promedio, pero mal remunerado hoy, con una cantidad de horas extra, yo conozco muchos carabineros igual que tú seguramente, que viven muy mal su trabajo, porque lo viven muy duro, es físicamente muy duro. Después de haber cumplido su turno de 12 horas de pie, en cualquiera de sus funciones, va a un epicentro de una protesta, y el tipo lo visten a las 8 de la noche para estar hasta las 1 de la mañana enfrentando piedras. Y lo que hemos visto es que cuando le ha tocado más de una vez agarrar a uno de los cabros, no aplican el protocolo. Y alguien dirá, no, lógico, como lo hace si es un momento tenso. Sí, pero yo también he visto unos abusos totales. Y uno dice, momento, lo que tenemos que lograr, que es muy difícil, que tampoco lo garantizan los franceses, quinta economía del mundo, es que los procedimientos policiales se respeten de manera estricta y al mismo tiempo que sean implacables cuando alguien les tira una molotov. Fíjate que esas dos cosas que tienen de difícil de compatibilizar y de pedirlas. Y yo no me niego, a diferencia del gobierno y a diferencia de la izquierda chilena, o de una parte de ella, a renunciar al hambre de orden que tengo y al mismo tiempo que en el largo plazo yo no quiero que en este mismo programa, entre años más, discutamos que tenemos un problema grueso de interpretación de la ley, porque termino, un efecto de la ley concreto es, yo carabinero te disparo a ti, a partir de ahora, el que tendrá que demostrar que yo no actué en legítima defensa es el afectado. Se cambia el peso de la prueba.
Actualmente literalmente al revés. Como que no fuimos capaces de encontrar un punto medio. Y eso también es un problema en un país desigual. Acceder a un abogado. O sea, para que la gente entienda, usted está frente a un carabinero. Si usted le tira una molotov, él va a usar su arma, porque está en legítima defensa. Exagero. Es como en la malabarista, ¿te acuerdas en el sur? Está con unos sables. Que fue con unos sables y el carabinero Pero le advirtió y le pegó 2 balazos. Le pegó 2 balazos y muere el tipo. Si no me equivoco. Que de hecho salió libre. Inocente. Fue declarado inocente. En el sistema actual, y esto es lo que los que defienden la... El paréntesis es que en su momento el presidente y el séquito de ministro, ¿no es cierto? Fue como, ¿cómo es posible? La violencia, carabineros, poco menos que destituirlo hoy día, el gobierno complaciente. Tribunales de Justicia, carabinero declarado inocente. Al lado de esto, Jorge, hoy día la ley lo que está diciendo es, si un carabinero interpreta que está en riesgo su vida, usa su arma, y ojalá no ocurra, y usando su arma muere un pariente suyo, usted va a tener que demostrar que el carabinero hizo un mal uso. Así es. De eso. Eso que dice, bueno, tiene un problema también, porque antes, como es hoy, es que el carabinero tiene que él demostrar que lo hizo bien. Bajo los protocolos. Claro. El detallito es que carabinero es una institución del Estado, y el ciudadano al frente, cuando haya un exceso, puede ser un hombre humilde, como la mitad de Chile gana menos de 500 lucas, es probablemente que de cada 2 casos, uno al menos no tenga las plata para tener un abogado, para dar esa pelea, para que haya justicia en el caso de su hijo injustamente, supongamos, asesinado. Entonces, ¿de qué lado estamos? Y es lo que a mí me parece inaceptable que nos pongan en bandos, Jorge. O sea, yo estoy... ¿De cuál bando están los 2 temas jurídicos? Yo supongo que tú y yo, en ninguno de los 2. Estamos los 2 bandos. ¿Por qué tengo que optar yo? No, es que quiero que el carabinero tenga la presunción de inocencia garantizada. Y también yo quiero que el sobrino del panadero tenga la presunción de inocencia garantizada. No, ambos. Y me parece a mí que el gobierno está enredando, ¿no? A tal punto que acaba la portada. Ayer vi la portada de un diario que planteaba crisis porque eran los parlamentarios del gobierno furiosos porque lo habían llevado a votar de una manera mientras los criticaban en La Moneda por ello obedecer al gobierno. Yo lo que digo es, eso es un problema y por eso insisto en mi definición de la política, el arte del sentido. El gobierno no está dando sentido a esta discusión. Fíjate que, entonces, a ver, raya, para ordenar la discusión, raya para la suma. Esta es una ley que en el corto plazo te merece necesaria la aprobación y además es una ley que en una hipotética y futura comisión mixta tiene que ser mejorada. Para encontrar cierta ponderación a una cuestión que tú crees está mal llevada, porque, como bien decías, pasamos de la inocencia de la víctima, o del victimario, a la inocencia del carabinero. Exacto. Probablemente en un fragor no siendo tan blanco y negro ambas posiciones. Claro, yo lo que planteo es que primero, yo creo que comparar es tradicional y nos encanta comparar. Y uno dice, oye, ¿por qué en Canadá, en Alemania o en Francia, en Estados Unidos, no quedan todos ciegos como acá? Bueno, no se puede tocar un policía, claro. Nadie reclama si te pegan un balazo, te esposan. Solo recordar que el movimiento después de Martin Luther King más grande de la historia de Estados Unidos, incluso más grande todavía dicen, fue el de Floyd. Sí, la persona de raza afroamericana, ¿no es cierto? Un negro al que lo ahorcó un carabinero blanco, sí. Un policía blanco, 2020, le puso la rodilla encima, lo ahorcó y el tipo pidió clemencia, dijo, no puedo respirar. Y le dicen, los otros amigos le dicen, oiga señor, usted está matando a un tipo y lo mata. Y eso ocurrió después de eso, 3-4 veces más. Ha seguido ocurriendo en Estados Unidos. La policía del país más rico del mundo, O sea, este es un problema mundial, que el juego los equilibrios. Tú esto es historia o filosofía, eso es lo fascinante para todo debate. Creo que uno entra a ese debate con mucha gana, porque es un gran debate, cómo vivir juntos. Y el gobierno deberá poner las cosas en su lugar. Yo digo, me parece bien la corrección que hace Boric después de tanta tontera que tuitearon todos sus ministros. Es decir, momento. Ordenemos la conversación. Para vivir juntos tiene que haber reglas y autoridades que hagan respetar las reglas. Policía. Y esa policía tiene que también ser reformada. Y la pregunta es, ¿ha logrado decir eso? No logra expresar eso. Porque ¿por qué no legislar de 2 maneras al mismo tiempo? Y decirle a la derecha, hagamos al tiro 2 cosas. Todo el paquete de leyes ustedes piden y ustedes también, ábranse a una discusión que ustedes no han permitido, que es entrarse en serio, no solamente a la formación de carabineros, sino a toda la diferenciación que la han ido corrigiendo de hecho, pero no por la vía normativa, entre suboficiales y oficiales.
remuneraciones. Y ahí empieza el patrimonio electoral. También la derecha juega de pillo en esto. Este es un mundo que recuerda que ellos siempre son reactivos. Les gusta modernizar el INDAP, les encanta modernizar el SAG, modernizar cualquier servicio. Tú le decís, modernicemos la Fuerza Aérea, ¡epa! Ahí no se le acaba. Y te dicen, oye, y el ejército, no, pero ahí son socialistas, ahí son, el Estado no se toca. Pero ¿cómo? ¿La eficiencia de las Fuerzas Armadas? No, Marco, estás jugando con fuego. Me lo han dicho así, a mí me han dicho, estás jugando con fuego cuando hablas del ejército. No, estoy pidiendo que un espacio público financiado con impuestos sea igual de eficiente que el INDAP. No, porque es otra cosa. O sea, como si el tema militar sea un tema en el cual uno no puede opinar. Y acuérdate de mí, cuando le pongamos la linterna a lo que ocurrió en los 30 años de transición, de exministros que fueron asesores de mi comandante en jefe, excomandante en jefe que fueron asesores de comandante en jefe, no sé cuánto va a durar la República. Porque hay evidencia suficiente de que todos los que pasan por el Ministerio de Defensa en general, por excepciones, fíjate que siguen trabajando con el Ministerio de Defensa. Están a justificar eso, que tengo mucha experiencia. Sí, claro, pero me gustaría ver todos los contratos que tienen. Y vaya a ver lo que vamos a descubrir. Que hubo aquí una connivencia. Y curiosamente lo que pasó con Cheire, que lo disfruté mucho yo. Fue el único que criticó a Cheire cuando lo nombró Bachelet, me acuerdo. El único, uno de los pocos. Cheire era comandante en jefe, bastante decente. Al final, esa parte final, lo nombran director del servicio electoral. Era cronista de los diarios, escribía artículos sobre democracia, señor Cheire. Pasan unos años y se descubre que está vinculado a un caso de secuestro. Sí, en La Serena. Yo me acuerdo porque la única gracia es... Creo que lo último que leí del caso fue que iba a ser... estaba a punto prácticamente de ser condenado, pero iba a cumplir en libertad. El mismo que Michelle Bachelet nombró como presidente del sistema electoral chileno. O sea, esto es un juego de máscaras permanente. Entonces lo que yo digo en el tema Carabineros, para volver a la pregunta, saquémonos la máscara a todos. Y digamos, repitamos juntos al unísono, en la secuencia que tú quieras. ¿Vivir juntos es clave? Sí. ¿Se requiere reglas? Sí. ¿Se requiere una policía fuerte? Sí. ¿Y esa policía debe cumplir con estándares mucho más altos que un grupo de scouts? ¿Sí o no? Sí. Bueno, listo. Pero eso como no se ordena. Y entonces yo leo los diarios, veo el debate y es medio patético. Estamos enfrentados entre tú y yo, entre Evópoli, pro, no sé, progresistas, socialistas, PPD. Cuando en realidad, yo no sé quién estaría en desacuerdo con nuestra conversación. Marco Antonio Enríquez Ominami, lo echábamos de menos, don Marco Antonio, ¿eh? Qué bueno que vino aquí entonces a visitarnos a Chile Público. Despedimos a Marco Antonio hasta el siguiente martes. Gracias, Marco, por venir hoy día. Y nosotros, Pablo Volvarán, vamos a una pausa comercial. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta en este paréntesis radial llamado Chile Público que hacemos con Municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, Municipios por Chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. No te olvides de descargar la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas el listo con la app de Agricultura, siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Fíjense, queridos auditores, que en los 7 años, en las 7 temporadas de Chile Público, no habíamos tenido nunca un invitada de este tema, pero nos pareció atingente el también tener análisis, no solamente que puede ser mayoritariamente que nosotros aquí conversamos políticos, de políticas públicas, de académicos, de personajes, ¿no es cierto?, alcaldes, senadores, candidatos presidenciales, sino que llevarlo, dijimos, un paso más allá. Y para eso ya están los estudios de Radio Agricultura acá en Providencia 1208, piso 6, y usted lo puede escuchar gracias al señor Pablo Volvarán, que están los controles, a la señorita Maura Celeste Aranda, intérprete astral. Energética. Intérprete energética, tarotista, para conversar un poco de esas figuras políticas o que hoy día, ¿no es cierto?, son muy mediáticas, para ir tratando de leerlas un poco en otra dimensión, una dimensión más mística.
perfecto. ¿Estoy bien o no? Sí, estoy perfecto. Oye, primero quiero que me digas a qué personajes estuviste viendo estos días que dijimos que te íbamos a tener acá en el programa. Mira, lo primero que hice fue calcular las fechas, el arcano personal de los últimos ¿Qué presidentes. es un arcano? El arcano personal, llevándolo un poco a la teoría de Jung, porque Jung hizo una teoría vinculando todo su trabajo de la psicología con el tarot, son arquetipos, ¿ya? Y entendido de otra manera, tiene que ver con la disposición energética con la que cualquier persona se enfrenta a su vida y a su día a día. Ok. Es maravilloso tener claridad de cuál es el arcano personal que cada uno tiene, porque es una tendencia energética. No es que hay un destino inamovible y que si yo soy de una determinada manera no voy a poder cambiar, pero sí es muy útil tener claridad de cuál es mi tendencia energética. Y puntualmente... Y si yo tengo una tendencia energética, debiese un poco seguir ese sendero, ¿no es cierto?, a los lugares o a las situaciones de la vida que me lleva a ese sendero energético. ¿Se supone que debería ser más compatible entonces eso para mi vida? Sí, desde... A ver, la tendencia energética nos entrega herramientas, pero también nos entrega miedos, por ejemplo. Entonces, para no ser prisionero de ese miedo, tengo que reconocerlo y decir, es mi tendencia, pero no soy preso de este miedo. Uh-huh. Y cuando algo es una herramienta, por supuesto, utilizarlo a tu favor. Ya. ¿Qué personajes entonces estuviste viendo estos días? Estuve viendo los últimos presidentes, Piñera, Bachelet, que es muy interesante porque los dos tienen el mismo arcano personal. Esto es interesante porque son de corrientes políticas diferentes, ¿verdad? Pero al poseer una misma energía, nos habla de que el país también ha estado situado con un líder que nos direcciona hacia más o menos lo mismo. Y es muy interesante porque los dos tienen como arcano la luna, que es un arcano muy poderoso. ¿Cómo se determina que un astro es tu arcano? Calculándolo a partir de la fecha de nacimiento, se van reduciendo las columnas. Lo que te quería comentar es que es muy interesante porque la luna nos habla de lo cíclico. La luna en la vida real pasa de luna llena, media luna, luna menguante. Y además de haber arcanos personales, hay un arcano universal, que es el arcano del año. Entonces, al existir Piñera y Bachelet, y terminar el año, y al ser los dos luna, y terminar este ciclo de dos presidentes luna, nos está hablando que es necesario dar vuelta a la página, pasar a un nuevo ciclo. Entonces la gran pregunta que nos arrojarían estos dos presidentes que de forma continua gobernaron, y también reiteradas veces, 2 veces cada uno, es que es necesario preguntarnos como país qué significa para nosotros dar vuelta a la página. Pareciera que tiene sentido desde el punto de vista que el presidente Boric representa otra generación política, representa una manera distinta de hacer política, a mi modo de entender, más allá de lo positivo o negativo. O sea, a mí me apuran de manera negativa. A mí no, todo el mundo, yo lo he dicho muchas veces aquí en este programa, no es mi gobierno, creo que hacen las cosas literalmente mal, pero más allá de eso, representa otra generación, representa otra manera de hacer política, representa caras nuevas. Por lo tanto, claro, tendría sentido después de pasar de este periodo más bien de meseta, más bien quieto de Piñera Bachelet, especialmente el segundo gobierno de Bachelet, yo diría que hasta el 2010, ¿no es cierto?, con el fin ya de la concertación. Piñera, Bachelet, Piñera representaron finalmente una especie como ya de término de un ciclo, y ahí se entiende bastante la figura de Gabriel Boric. Y además, este cambio de ciclo, insisto, la luna pasa de luna llena a media luna y luego vuelve a estar luna llena. Es interesante que haya sido Piñera, Bachelet, porque en definitiva es volver a lugares que ya conocemos. Por supuesto, lo que tú dices está muy vinculado con las energías de los presidentes, porque para bien o para mal, efectivamente Boric es una energía nueva, ¿ya? Y otra cosa muy interesante es que Piñera y Bachelet tienen como arcano el número 18 y Boric tiene como arcano el número 19. Por tanto, también nos está hablando de una continuidad. Ahora bien, para poder... ¿Qué pasa si hubiese tenido arcano 17, que en vez de subir hubiésemos bajado? ¿Qué significa eso? No significa necesariamente un retroceso, pero sí nos está hablando de que la energía del presidente se vincula de mejor o peor manera con la energía universal. Y a eso quería ir contigo. A ver. Vamos a pasar a los últimos años. Sin duda alguna, el año 2019 marcó un precedente en la política cultural del país.
y estábamos nada más y nada menos que en el año del colgado, también el año del despertar. Momento en que el universo está invitado a poner su corazón por sobre su cabeza. O sea, literalmente el colgado muestra un hombre que está invertido. Y es un año en que me conecto emocionalmente con lo que está ocurriendo. Entonces llega el estallido social. No es que en el estallido social haya pasado puntualmente algo que haya podido afectarnos al punto de que se haya generado un estallido. Pero sí fue un momento en que, incomprensible para algunos, planeados para otros, muchos nos sentimos con el deseo de protestar, con el deseo de estallar. Luego del año del colgado, que fue el 2019, entramos al año del emperador, pandemia. Y el año del emperador, cuando viene después del colgado, porque generalmente viene después de la emperatriz, es un año en que las estructuras, el imperio que estoy construyendo, se tiene que desarmar. Se tiene que desarmar. Actualmente estamos en el año de los enamorados, que es un año para llegar a acuerdos. Perdón, el año 2022, el año pasado, era un año para llegar a acuerdos, que fue justamente el año del plebiscito. Y si esos acuerdos no se generaban, este año va a estar muy complejo, porque el año del carro, que es el año en el que nos encontramos, es un año para subirnos al carro y dejar que el carro nos lleve hacia donde ya decidimos que queríamos ir. Y volviendo a lo que anteriormente te había dicho de la luna y el sol... Un poco con este nuevo proyecto de la Constitución, que tiene tantos bordes, nos pusimos de acuerdo. Pero es necesario, para el bienestar del país, que nos pongamos de acuerdo lo antes posible, para aprovechar la energía del año. ¿Cuánto incide el aura, el arcano en este caso, no sé, de los presidentes, ¿no es cierto?, que estamos comentando, a la hora de hacer política? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lees tú el actuar? Ahora que has un poco estudiado la personalidad o el aura de esas personas, ¿cómo se relaciona finalmente con las decisiones que tú ves que van tomando en términos de política y de política pública? Creo que tiene que ver con la capacidad que cada líder tiene más allá del personaje o arquetipo que está jugando. Porque por supuesto creo que es indiscutible que para tener un cargo tan alto como el de un presidente, el de un ministro, el de un alcalde, tienes que tener una fortaleza y una certeza de que aquello que prometiste lo vas a poder mantener. No solo en cumplir, sino que mantener ideológicamente. Y creo puntualmente que el arcano del presidente, de Gabriel Boric, es un arcano al que le va a costar gobernar por el año en el que estamos. Para poder llevarlo como un tema energético, Gabriel Boric tiene como arcano el sol. La mayoría de los soles son políticos o son artistas porque les gusta ser vistos. Y en este afán de no decepcionar a nadie, les cuesta mantenerse rectos o tajantes con sus propias ideas. Entonces, en esta pregunta que nos abre este año, que es ¿qué significa para el país dar vuelta a la página? ¿A qué carro nos estamos subiendo? Lo importante sería tener un líder que nosotros estuviésemos seguros que es él realmente y sus ideas las que nos están gobernando. Por supuesto que esto no significa que un político que fuese sol lo vaya a hacer bien o mal, pero por eso es tan importante tener claridad de cuáles son las tendencias que cada una de las personas tiene. ¿Qué le podríamos, Maura Celeste, ir recomendando a las figuras que aparecen usualmente en la encuesta? O sea, pensando también en la moneda 2026, en Evelyn Matei, el alcalde Carter, José Antonio Kast. Mira, lo primero, por el año en el que estamos, el año 2023, que es el año del carro, es que los políticos independientes, si se están candidateando o no a algo, tienen que ponerse de acuerdo sobre qué es lo que el país quiere. O sea, es un año en el que necesariamente hay que avanzar. El año 2024, que va a ser el año de la justicia o la fuerza, según el mazo con el que se calcule, es un año en que una gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué significa justicia en este país? ¿Qué significa justicia? A mi modo de ver, los candidatos que van a estar más cercanos a poder llegar a ser presidentes el año 2026 son quienes pueden responder a esta pregunta de manera más honesta, alejándose de tendencias, alejándose de lo que su partido le pueda estar diciendo. Tiene que ser una pregunta que sea respondida desde un lugar humano. Yo lo que le aconsejaría a cualquier candidato hoy día es que se pregunte ¿qué es la justicia en este momento? Y para eso van a tener que transar.
El año 2025, que va a ser un año importante, vamos a entrar al año del ermitaño, que es un año de sabiduría en que a lo que se nos está invitando es que escojamos líderes que tengan más experiencia. ¿Cómo se establecen los años del año del colgado, el año del emperador? Ah, muy entretenido. Para eso lo que tienes que hacer es calcular los dígitos del año. Entonces, por ejemplo, hoy día que estamos en el 2023, tendrías que sumar 2 más 0 más 2 más 3 y da 7. Y el número 7 en el tarot corresponde a la carta El Carro. Ah, perfecto. Ya, Sí. estábamos entonces en el 2025, el año del ermitaño. El año del ermitaño es un año en que el universo nos dice recurre a quienes tengan más experiencia. Pero esa experiencia no tiene que estar transmitida desde un lugar autoritario, sino que tiene que estar transmitida desde un lugar de mucha humildad. Por eso insisto, quien quiera ser presidente hoy día tiene que responder a la pregunta ¿qué es justicia? Y de qué manera no defiendo lo que es justo para mí, ni defiendo discursos aprendidos, sino que defiendo lo que hoy día, desde el lugar más humano y humilde, me parece que es justo. ¿Has podido revisar un poco los arcanos de otras figuras hoy día presidenciales? Sí, le podría dar un consejo a cada uno. A ver, vamos. ¿Con quién está primero? Pues partimos con Evelyn Matei. Bueno, Evelyn Matei tiene como arcano el loco con la muerte. ¿Por ¡Chuta! qué? Porque su arcano es el número 22, que para algunos corresponde al loco y para otros se debe seguir reduciendo y queda en muerte. Para mí son los dos. El loco o la muerte es el adolescente del tarot. Y lo que el loco tiene que hacer es construir su propio imperio. Es decir, dicho como de manera muy clara y cortita, renunciar al apellido, renunciar al imperio. Por tanto, la invitación que ella tiene que hacer es renunciar a lo que su papá representó. Y si lo vinculamos con que el próximo año va a tener que responder... Terminar de cerrar en el fondo. Bueno, ella tiene una historia hoy en día bien distinta. De hecho, me parece dentro de la derecha una mujer súper liberal. Sí. Pero claro, en los años 90 uno la veía muy identificada con lo que fue en su momento la dictadura militar. Y por supuesto hay un lazo familiar inevitable porque su papá fue parte de la Junta Militar. Sí, pero es hora de que ella diga si eso aún le parece... Si aún le pareció correcto o no. O más que correcto, si le parece justo o no. Si ella fuese capaz de renunciar a su apellido, es decir, de renunciar de las acciones... A la historia. Las acciones que realizó su papá, eso le permitiría liberarse, y su arcano, que es la muerte, a lo que le está invitando es a que renazca, alejada de su familia. Esa sería mi recomendación. Evelyn Matei, después José Antonio Cast, veo. José Antonio Cast, su arcano es la templanza. Bueno, la templanza es uno de los dos ángeles del tarot. Voy acá a dar una opinión personal. A mí las ideas de José Antonio Cast no me gustan, pero él es muy simpático. Él tiene la capacidad de que te caiga bien. Es un excelente arcano para ser político. La templanza, que es su arcano, siempre buscan el bien. El problema de la templanza es que lo que para ti sea bien no necesariamente es bueno para el resto. Entonces, del mismo modo en que yo al presidente Boric le recomendaría que se mantuviera tajante con sus ideas, a José Antonio Cast le recomendaría lo opuesto, es decir, que sea un poco más, que logre transar un poco más y también vincularse con figuras de su partido que no parezcan tan tajantes ni tan blanco y negro en sus juicios. Esa sería mi recomendación. Carter, el mejor arcano del tarot. ¿Por qué el alcalde Carter es el mejor arcano del tarot? Carter y Howe, los dos tienen el mismo arcano, que es el mundo. El mundo es un excelente arcano porque, citando el nombre del arcano, tienen mucha capacidad de llevarse bien con diferentes tipos de mundo. Es decir, ambos pueden mantener una conversación interesante con personas de diferentes culturas, de diferentes estratos económicos, personas de diferentes creencias incluso. Por tanto, son personas que logran seducir a quien uno podría decir como yo no tengo nada que ver con esta persona. Ellos logran seducir, y además tienen la capacidad de poder reconocer muy bien cuáles son los problemas que le aquejan al resto. Tienen muy buena capacidad de saber cómo se encuentran quienes los rodean.
Mi invitación... Y eso tiene sentido, como que con el alcalde Jadwe, o sea, perdón, con el alcalde Carter me da mucho sentido, pero hoy en día el alcalde Jadwe precisamente se muestra como una persona poco empática, distinta, Ujú. más bien radical. Porque no está haciendo uso de una herramienta. Y justamente la invitación que yo les doy a ambos porque su arcano es el mundo, no es a corregir algo, sino que es a potenciar su capacidad de negociación. Los mundos son muy buenos negociando porque logran comprender a quien tienen al frente. Lo que tienen que trabajar los dos es su capacidad de negociación, es ser una opción más de centro que de derecha o de izquierda. Eso es lo que ambos tendrían que hacer. Jadwe es diferente porque es una figura que lleva más tiempo y uno ya lo reconoce con una cierta ideología. Pero Carter, que sin ser nuevo, todavía tiene la posibilidad de mostrarse como alguien más transversal, alguien más de centro. Más de centro. ¿Qué más tenemos? Codina. El alcalde Codina, el alcalde Sí. de Puente Alto. Codina tiene el mismo arcano de Pinochet y mi mismo arcano. Yo también soy Torre. ¿Eso es para bien o para mal? Para bien y para mal. La Torre son personas muy trabajólicas que les gusta hacer muy bien su trabajo para que los otros se lo reconozcan. No trabajan por ego, sino que trabajan por merecimiento. Quieren que el otro les diga, sí, estuvo bien haberte nombrado presidente, estuvo bien haberte dado este puesto de trabajo. Mi invitación, considerando que Codina está en el año del juicio final o la renovación, es que ¿Cómo es eso del juicio final y la renovación? además de tener un arcano personal, todos tenemos un arcano anual, que lo que hace es entregarnos tareas o invitaciones más específicas desde que cumples un año hasta que renuevas año. Ok. Y ¿Y por qué él está en el año del juicio final? porque... El último año de gobierno de la municipalidad, completo a lo mejor. Mira, Próximo año hay elecciones municipales, octubre de 2024. súper interesante. Mi recomendación, ahora que me das este dato, sería que definiera qué es lo que él cree y se permita renovar sus juicios. Nuevamente, que no se mantenga atados a ideas anteriores o ideas de su partido, sino que se permita ser diferente, que su sello quede completamente plasmado durante este año. Oye, Maura, quiero que me cuentes un poco esto de la energía y más bien esto del aura. ¿Es posible dimensionar el aura de una persona, así como uno puede reconocer o un psicólogo puede ir y tener hacer un informe psicológico acerca de la personalidad de uno, acerca del carácter de uno? ¿Es posible tener esa sensibilidad respecto del aura de otra persona? Claro que sí. De todas maneras, esta información que tiene que ver con el arcano personal, nosotros estamos acá para vincularnos con la política desde un lugar más lúdico, ¿verdad? Pero lo interesante es conocer cuál es tu arcano personal, porque claro, yo soy Torre, Codina es Torre, Pinochet también es Torre, pero no por eso los tres vamos a ser iguales. No, claro. Insisto, lo que la información prudente que nos entrega los arcanos es conocer cuál es nuestra tendencia energética para poder decidir qué herramientas potencio y qué tendencias que quizás me puedan atar a hacer de una determinada manera que no me gusta, las concientizo para poder trabajarlas. ¿Has tenido alguna experiencia que alguien que quiera participar de la política o que ya esté en política, o a lo mejor no tú, pero alguien cercano a ti, en el fondo, que visite asiduamente tarotista o gente que pueda, no sé, antiguamente se decía leer la suerte, yo no sé si Sí. es la manera correcta de nombrarlo? Y ojo que durante mucho tiempo los políticos sí se leían el oráculo o sí consultaban a Hay mucha historia. sabiduría ancestral. Hay mucha historia de que Pinochet era bastante asiduo de este tipo de conducta. Sí, la verdad es que tengo consultantes, así los nombro, frecuentes que se dedican al mundo de la política. Y ellos logran interactuar finalmente con estos consejos u orientaciones, ¿no es cierto?, que tú planteas. Muchísimo. Si finalmente los políticos son personas y la manera que tienen de poder cumplir sus objetivos como cualquiera es controlando su mente, teniendo claridad de cómo la mente nos juega a favor o en contra y de ciertos puntos de vista que quizás tú no ves todo el tiempo, pero que tu energía sí logra visualizar, y al observar eso que no estoy viendo, me enfrento frente a situaciones de mejor manera. Me logro anteponer de una mejor manera.
Oye, para ir terminando. Bueno, aquí en el WhatsApp del programa, en el más 569-868-4923, nos dicen además que dónde pueden encontrarte. Nosotros tenemos harta gente ahí que se dedica al mundo de la política y va a estar encantado de ir a conocer su arcano y su aura. Me pueden encontrar en Instagram como Maura Celeste_. Maura Celeste_. Oye, ya, y la última pregunta entonces que te quería hacer era un poco, ¿de qué manera crees tú que, no sé si llamarlo fuerza, esto, místico? ¿Es un mundo místico? Sí, por supuesto. ¿Ya? Este mundo místico se conecta con la política y a su vez entonces para poder hacer una mejor política que le traiga, que es lo que el fin último de la política, que es hacer buenas políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, yo creo que algo bastante interesante es, quizá no te estoy respondiendo de manera directa, pero es la respuesta que se me viene a la mente. Es interesante preguntarnos por qué hay tantas personas que consultan al mundo esotérico. Y ahí hay una respuesta clara que tiene que ver con la falta de recursos que se entrega a la salud mental en el país. Entonces, es lo primero que se me viene a la mente. Y segundo, validar esta sabiduría que es ancestral. A mí lo que más me llama la atención del tarot es que tú como historiador, ¿de qué manera te explicas que la cultura mapuche, con la cultura europea, con la cultura americana, hayan respondido a la vida con el mismo mazo de tarot? O sea, culturas que en su momento no tenían vínculo, dibujaron, ilustraron los mismos arcanos y ordenados del mismo modo. ¿Alguna respuesta, Jorge? No. Es impresionante. Es impresionante. Nos vamos, Pablo Bolvarán. A ver, después te vamos a sacar la suerte. A la salida te vamos a sacar la suerte también. Las cartas. Municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la app de Radio Agricultura. No se te olvide descargarla desde Google Play, también desde Apple Store. Maura Celeste en Instagram, si usted quiere consultar su arcano, si quiere consultar su áurea, ahí toda la respuesta. Y a la gente que nos está viendo en YouTube, ¿puedo o no Sí, las puedo tocar? ¿O no las puedo tocar? ¿Quieres Sí, una por- recomendación, Jorge Pomar? No, porque nos estamos despidiendo del programa, así que no. Ya. Sin recomendación, simplemente para los amigos aquí de YouTube Live le vamos a mostrar un poco las cartas, ¿no es cierto?, del tarot, que el día de hoy no hicieron alguna recomendación. Oye, podríamos hacer después otro grupo de personajes de la política chilena para que vengas Súper. nuevamente y analicemos un poco cómo están sus arcanos, ¿te parece? Maravilloso. Nosotros nos vamos, Pablo Bolvarán. Mañana miércoles no va a haber programa porque juega el más grande, el eterno campeón, el popular, a las 10 de la noche. Por supuesto, transmisión de deportes en agricultura. Nos reencontramos nuevamente el día jueves para otro capítulo de Chile Público. Chao. En agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.